Porque le tienen que hacer antídoto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, qué bueno. Pues también. Bueno, hoy vamos a ver otro tema del temario, que es el de almacenamiento e intercambio de información. Eh, ¿Qué es el almacenamiento? Bueno, todos tenemos y sabemos cómo se almacena la información en nuestra computadora. Al principio, cuando se empezaron a hacer las unidades de información, asignaban, bueno, se siguen asignando letras, ¿no? Que es de la C, D, E y así sucesivamente hacia a las que siguen, ¿no? Porque las primeras letras se utilizaban antes en las unidades de almacenamiento, que eran, por ejemplo, 3 1/4 o 3 1/2, dependiendo de si tenía 1 o 2 unidades. Después se adhiere la unidad C, que ya es la unidad principal de almacenamiento, y de ahí ya se generan las demás letras de almacenamiento. Por ejemplo, si conectamos un disco duro o por ejemplo una unidad de CD, ya se le asignarían las siguientes letras. Bueno, antes de entrar a lo que es el almacenamiento directamente, debemos de ver qué son los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos ya es cómo se almacena la información lógicamente en un disco duro. Bueno, una USB o en algún otro dispositivo de almacenamiento, ¿no? Tenemos unas principales que son, al principio empezó el sistema de archivos FAT32, que era compatible con prácticamente todos los sistemas operativos, o es compatible prácticamente con todos los sistemas operativos, y solo permitía el almacenamiento hasta 4 GB de información. Después viene una actualización del FAT32 y se crea el exFAT, que ya permite un almacenamiento mayor al de 4 GB que antes no se permitía. Después tenemos el sistema de archivos NTFS, que este sistema de archivos ya es un estándar dentro de los sistemas operativos de Windows a partir del Windows NT y hacia adelante el Windows 7, el Windows 8, Windows Vista y actualmente el Windows 10. La desventaja de este sistema de archivos es que no se puede leer, más bien no se puede escribir directamente en los equipos Mac, sino que solamente se puede realizar una lectura del sistema de archivos, pero no una escritura. Luego tenemos el sistema de archivos HFS Plus, que este es exclusivo de Mac, que fue diseñado para su sistema operativo y causa lo mismo que el NTFS, que se puede leer en Windows, pero no se puede escribir directamente en un sistema de archivos como este. Y después viene los sistemas de archivos X2, X3 y X4, que estos ya son igual que que los de Windows y Mac, ya son exclusivos de Linux y muchas veces incluso no se puede leer directamente este tipo de archivos o este tipo de almacenado de la información en los dispositivos directamente en Mac o en Windows, ¿no?
Bueno, tenemos una forma de organizar los archivos que es el almacenamiento mediante folders o carpetas, que es el tradicional, el que todos sabemos cómo se utiliza, que se almacena a partir de, como si metiéramos folder tras folder tras folder, en nuestro sistema de archivos, que es el más común usado actualmente. Pero existen otros dos tipos de almacenamiento. Uno es el almacenamiento por bloques, que consiste en ir dividiendo la información por medio de bloques, asignándole un ID a cada uno de estos bloques y posteriormente cuando se realiza la consulta, se hace como una reescritura de la información para poder presentar la información. Después tenemos un tipo de archivo que es almacenamiento por objetos, que es directamente almacenar, por ejemplo, una carta, un video, una imagen, música o incluso un archivo directamente en un espacio en parte del disco. Tiene sus desventajas, que es que al momento de crear el documento, no es hacerlo de un solo golpe y no se puede como ir editando constantemente, ¿no? Bueno, ahora sí entramos a la creación y administración de archivos. Esta es la estructura básica que tenemos y conocemos todos al momento de nosotros guardar la información. Tenemos nuestra unidad principal o nuestra unidad de raíz, que normalmente es C, D, E, F y así sucesivamente, dependiendo de cuántos discos tengamos almacenados o conectados a nuestro equipo. Y de ahí se divide lo que son las carpetas. Las carpetas se pueden dividir entre carpetas del sistema, que son carpetas exclusivas para el funcionamiento del sistema operativo, y carpetas del usuario, que son carpetas que ya uno va creando y donde va almacenando la información dependiendo de cómo nosotros lo llevemos a cabo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? La unidad C. En este caso tengo más discos, la unidad D, la unidad E, la unidad F, la unidad G. Y de ahí, por ejemplo, el sistema de archivos de la unidad C se divide en lo que son las carpetas principales, que son todas nuestras carpetas de archivos del sistema, controladores y demás. Y luego está esta carpeta, que es la carpeta de nuestros usuarios. Aquí podemos tener diferentes usuarios dependiendo de cuántas personas ingresen al equipo, ¿no? Y de ahí vamos teniendo ya las carpetas personales que son descargas, documentos, escritorio y demás. Todo el sistema de archivos de Windows se compone por carpetas y también los sistemas de los otros sistemas operativos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok. Yo tengo una pregunta. Muy bien. Bueno. ¿Qué desventajas o qué ventajas tenemos a nosotros tener nuestro sistema de archivos directamente en nuestro equipo? Alex, Dime. se escuchaba. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué tenías dos unidades G? A ver. Porque bueno, déjame compartir. Bueno, ahí la ven, ¿no? En esta parte, si te das cuenta, tenemos nuestro equipo.
Nuestro equipo, bueno, Windows ahorita ya lo divide en dos partes, ¿no? Tus accesos rápidos, que son archivos que van abriéndose conforme tú vas usando el equipo sí, son accesos rápidos, vayan. Y luego sigue una parte que es mi equipo. Mi equipo te da un resumen de todas las carpetas más importantes de tu sistema operativo, bueno, de tu usuario más bien, las descargas, los documentos, y aparte te da la información de qué dispositivos tienes conectados, bueno, unidades en este caso. Y ya después te dice y te despliega las unidades que tienes adicionales. Por ejemplo, estos son discos duros internos, estos dos, este de respaldo y este de OS, pero estos dos son discos duros externos, entonces te lo marcaría como una memoria USB externa o un disco duro externo. Pero no es que tengas dos, sino que te está marcando que tienes un disco conectado a tu equipo. Y ya después vienen las unidades de red, que es esta parte. Por eso. Ok, muchas gracias. Sí, no de qué. Vianey, ¿quién tenía duda? ¿No? Vianey. Ok. Continuamos entonces. Las ventajas que tenemos al tener nosotros nuestros archivos aquí en nuestro equipo o en nuestra casa es la capacidad. La capacidad viene dada por la cantidad de discos duros que nosotros podamos comprar, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer varios discos de 500 gigas, 1 tera, 2 teras y demás, y podemos almacenar tanta información como nosotros necesitemos dentro de esos discos. Si se llega a saturar uno, entonces podemos comprar otro y tendríamos mucho más capacidad, ¿no? La otra es el control de la seguridad, que aquí nosotros ya decidiríamos quién puede accesar a estos discos duros o a esa información y Se quién oye no. cortado. También no dependemos de una conexión a internet, sino directamente podemos nosotros tener la información disponible sin necesidad de estar conectados a alguna red. Y la velocidad se refiere a la cantidad de información que nosotros podemos transmitir de nuestro equipo al disco duro y al revés, ¿no? O la consulta incluso del mismo disco duro. Ah, ok, gracias, Vianney. A ver, Georgina. Sí, con respecto a lo que es el control de seguridad, se refiere más a lo que es los virus en software y todo eso. No, me refiero más al hecho de que tú tienes el control de quién puede, por ejemplo, tomar tu USB, tomar tu disco duro. A eso va más enfocado. También tienes el control de poder instalar algún tipo de antivirus y poder delimitar el acceso a personas ajenas al equipo. Entonces, va por esos dos lados, pero realmente es más enfocado a que tú tienes la decisión de a quién prestarle o no ese disco duro o esa USB. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Y qué desventajas tenemos? Si nosotros llegáramos a necesitar la información fuera de nuestro equipo, pues no tendríamos una accesibilidad momentánea. Tendríamos que acceder al disco duro o conectar el disco duro a mi equipo para poder verlo directamente. Pero si nosotros quisiéramos un acceso al disco duro fuera de nuestro equipo, tendríamos que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, una VPN o algún otro tipo de acciones para poder acceder a nuestro disco duro, ¿no? O un NAS que ya está muy de moda.
para poder acceder dentro de nuestra propia red y pues una VPN para poder acceder fuera de la red. Los costos, en los costos pues viene que muchas veces los discos duros no son tan baratos, ¿no? 2 teras te pueden costar hasta 2,000 pesos o algo así, ¿no? Depende la capacidad, es lo que te va a costar el disco duro. Se tiene que hacer una recuperación constante de archivos, de todos tus archivos de información que vayas generando. Tienes que hacer un respaldo. Se recomienda siempre tener un disco duro adicional que tenga tu información para que en dado caso que ese disco duro que estás utilizando diariamente se llegue a dañar, entonces tengas el respaldo, ¿no? O algún DVD o algo que te respalde esa información. Y el tiempo es en cuanto a que todos los dispositivos tienen un tiempo de vida. Las USB tienen un periodo de lectura, bueno, una cierta cantidad de lectura y escritura, pueden sufrir algún tipo de descarga, mil cosas, ¿no? Igual los discos duros externos puede dañarse el lector el cabezal donde lee la información, mil cosas, ¿no? El tiempo es también un factor que tiene desventaja dentro de tener nuestra información resguardada. Melissa, ¿A qué te refieres con lectura y escritura? bueno, recuerdan que cuando vimos el hardware, vimos que el disco duro se componía de partes mecánicas, que una eran los discos y una aguja de lectura y escritura. Esa es la que hace la lectura en los discos y es la que también se encarga de realizar la escritura de los discos. A eso me refiero. Con el tiempo, esa misma aguja puede dañarse o incluso el motor que genera el movimiento del cabezal puede dañarse. A eso me refiero. Muchas gracias. Sí, de nada. Angélica dice, ¿por qué se hace desfragmentación de disco? Precisamente por lo que vimos hace ratito de los sistemas de estos sistemas, que es el FAT32, el exFAT, el NTFS y esos archivos, tiene una forma de organizar la información que muchas veces, depende de los sectores que vaya a ocupar, muchas veces no llega a ocupar todo el sector, sino llega a ocupar medio sector, un cuarto de sector, ¿no? Dependiendo de qué tan grande sea el archivo que vamos a almacenar. Y muchas veces cuando se borra ese mismo disco o esa misma información, se generan huecos. Entonces, muchas veces el sistema de archivos lo que hace es sigue escribiendo hacia adelante y en la tabla de información que tiene, se van como rezagando eso hasta que vuelve a regresar a la parte inicial, es como vuelve a reescribir esa parte. Entonces, por eso se hace se hace la fragmentación de disco. Y lo que hacemos cuando volvemos a hacer una desfragmentación es volver a ver esa tabla de lectura y escritura para saber dónde están esos huecos y reordenar la información. Dice Roque, eso ya no ocurre con los discos de estado sólido, ¿cierto? No es que no ocurra al 100%, pero sí puede pasar. ¿Por qué? Porque al final todo se divide, todo se rige por este tipo de sistemas de archivos que al final no son 100%, lógicamente no son 100% veraces, ¿no? Por ejemplo, nosotros físicamente podemos agarrar una caja y construir el tamaño exacto para el objeto que vamos a guardar, pero lógicamente no tenemos ese tipo de flexibilidad. ¿Por qué? Porque el sistema de archivo ya está predeterminado y puede ser que la información sea más grande que la caja o al revés, ¿no? Que sea más pequeña que la caja donde lo vamos a almacenar. Entonces, no es 100% cierto de que ya no ocurra, que es mucho más rápido la lectura y la escritura en discos SSD, pero no es cierto que ya no ocurra al 100%, sí llega a ocurrir.
Georgina, ¿cuándo es el tiempo de vida de cierta información? ¿Te refieres al sistema donde lo guardas o te refieres a la información como tal? Um, no, ya que creo que. Georgina, al almacenamiento. Depende mucho, porque como te digo, las USB tienen un tiempo de vida en cuanto a lectura y escritura. Pueden ser 30,000 lecturas y escrituras o algo así, ¿no? Es un ejemplo. Pero, bueno, para el tiempo de vida de una USB creo que es suficiente porque no hacemos tantas de ese tipo en un solo día, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos hacer 5 o 6 veces de consulta de un archivo en esa USB y las 30,000 que tiene adicionales, pues van prolongando el tiempo de vida. También depende mucho cómo, por ejemplo, un disco duro, cómo lo cuides, ¿no? Si es un disco duro de externo, pues si no se te cae o algo así, pues puedes extender el tiempo de vida mucho más tiempo. Pero si sufre alguna descarga o algo así, puede perder el tiempo de vida que tiene, ¿no? Es dependiendo de muchos factores, no solamente de cuántas veces podamos leer y escribir la información en ese dispositivo. Dependen muchos factores, las descargas, mil cosas, ¿no? Exactamente, también depende del mantenimiento que le des al equipo. Muchas veces el mismo polvo puede provocar descargas a los componentes del disco duro o hacer corto en algún circuito y puede dañar cualquier información o incluso una mala lectura del disco duro puede dañar la información y hacer que tu disco duro sea menos eficiente. Ok, ya vimos las desventajas. Ok. Bueno, algunas cosas que es importante saber a la hora de organizar y administrar archivos es um, debemos de tener en cuenta qué tipo de archivos queremos guardar, ¿no? O dónde los vamos a guardar. Algunas recomendaciones que se tienen que hacer es crear particiones dentro de nuestros discos duros o bien tener discos únicamente para el sistema operativo y otro disco para la información que vayamos a tener. Esto con la finalidad de que si en algún momento se nos llega a dañar el sistema operativo por alguna mala lectura o escritura del disco, podamos reformatear ese disco y no perder la información o no tener que destapar el equipo de cómputo, sacar el disco, hacer una recuperación de archivos y volver a reformatear y volver a instalar el sistema operativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los consejos que se tiene para eso es cuando ustedes pidan a alguna persona que se les eh, arregle su equipo, es hacer una partición directamente para el sistema operativo y otra partición para la información que ustedes vayan a tener. Otra es la creación de carpetas con nombres significativos que vayan que representen la información que tiene dentro de sus carpetas, ¿no? Por ejemplo, pueden dividirlo por meses o pueden dividirlo por materias o pueden dividirlo por, no sé, muchas formas que puedes almacenar tus carpetas para que tengas identificado qué carpeta o dónde está la información que tú buscas y en qué carpeta, ¿no? También no es recomendable poner nombres tan extensos, tan largos, porque también tenemos una limitante de que el sistema operativo no, muchas veces no llega a leer tantos caracteres. Por ejemplo, si tienes eh, materia, fisiología, y luego tienes una carpeta que diga mes de enero,
y luego una carpeta que diga día 4 y así sucesivamente, va a llegar un punto en que el sistema operativo ya no te va a decir, tu nombre es demasiado largo para la carpeta que tienes, ¿no? Incluso si yo hago un respaldo de esa información, en algún momento, si yo trato de pasarlo a otro disco, me va a decir, ¿sabes qué? Tu nombre de tu archivo es demasiado largo y no lo voy a copiar. Entonces puedo ahí perder información porque no va a ser posible rastrear ese archivo en específico que nosotros estemos tratando de respaldar. Como les digo, debe tener una nomenclatura correcta. También no debe de tener caracteres especiales, que es lo recomendable para los archivos que sean con únicamente letras, ya sea con mayúscula o con minúscula. No tener acentos, porque luego los acentos no los lee el sistema operativo, los lee con algún carácter especial, cosas así, ¿no? Y no va a poder encontrar la información al final cuando uno la llegue a buscar. A veces cuando tenemos, como les decía, Windows ya crea accesos directos o accesos rápidos a carpetas que nosotros usamos frecuentemente. Nosotros podemos también realizar eso, crear un acceso directo a carpetas que nosotros usamos frecuentemente para tener la información mucho más fácil y más accesible cuando la lleguemos a buscar. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profesor. Ok. También hay que tener en cuenta lo que es la seguridad de la información. Podemos perder los archivos por mil cosas, ¿no? Como les decía, los dispositivos tienen un tiempo de vida de uso, un tiempo de vida de lectura y escritura. Si llegamos a ser descuidados y llegamos a tener algún accidente con ellos, podemos perder nuestra información. Entonces hay que tener en cuenta que tener un soporte o una copia de nuestra información siempre es indispensable. Como les digo, ya sea en un DVD, otro disco duro externo que permita almacenar la información, eh, tener algún respaldo, ¿no? Siempre es importante tener un respaldo de la información que sea más importante para nosotros. Como les decía, tenemos los archivos del sistema que muchas veces sí es recomendable que no, incluso utilizar lo que es la lectura de camello. La lectura de camello es poner, más bien el nombre, utilizarlo como camello, que es la primera mayúscula, luego minúsculas y la siguiente palabra que vaya pegada a la anterior, pero igual con mayúsculas para que tú lo puedas distinguir. Por ejemplo, se los pongo en el chat. Por ejemplo, si pongo esta carpeta es importante, cada una de las palabras, ponerlas con mayúscula, sin separaciones, también es importante que luego no lleve separaciones y que sean las primeras con mayúscula. A veces es más fácil incluso para uno entenderlo y más fácil para la computadora decir, pues este es el archivo que estás buscando, por ejemplo, ¿no? Porque si le pones acentos, muchas veces, dependiendo también si tu sistema operativo está en español o en inglés, no te va a reconocer esos caracteres, esos pequeños caracteres. Si pones un punto, puede ser que te diga, es que este no es una carpeta, es un archivo, cosas así, ¿no? Entonces, siempre es recomendable poner en letras el nombre del archivo y sin caracteres especiales. Ok, entonces, como les decía, para nosotros saber qué archivos son importantes al momento de respaldar o guardar nuestra información, siempre es necesario saber si son archivos de sistema o archivos personales. Por eso Windows siempre divide o te hace tu carpeta especial y específicamente para el usuario. Y siempre es recomendable guardar la información dentro de esa carpeta.
con sus respectivas subcarpetas para videos, para imágenes, porque así cualquier persona que pueda respaldar tu información no tenga que estar buscando tu información por todo el disco, ¿no? Y decirle, pues que me faltó este archivo porque estaba en la carpeta de la subcarpeta del sistema. Entonces así ya no perderías esa información en dado caso que tu máquina se llegue a descomponer, ¿no? También hay que tomar en cuenta la frecuencia de las copias que se van a realizar de tu disco o de tu información que consideres más importante. Puede ser semanal, puede ser mensual. El caso es que tú pierdas la información lo menos posible, ¿no? Que siempre esté actualizada. Si tienes tus carpetas en algún medio de almacenamiento personal, que siempre esté actualizada y que en algún momento que cualquier contingencia que tengas con tu información, siempre esté presente. Que puedas perder lo menos posible de la información que tengas. Ok, ¿dudas hasta aquí? No por el momento. No, ninguna. Ok, muy bien. Bueno, de ahí pasamos a lo que es el almacenamiento en la nube. Como dato general, el almacenamiento de la nube se realiza por medio de una comunicación entre equipo y servidor. En este caso, utiliza lo que es el protocolo HTTP, que es un protocolo que hace una interconexión entre el servidor y el cliente. Tenemos este sistema, estos tipos de almacenamiento en la nube. Está, por ejemplo, Amazon Drive, Box, Drive, Google Drive, iCloud, Dropbox. ¿Qué hacemos o qué hace un equipo cuando se manda hacia una petición o se lleva información hacia la nube? Bueno, lo ideal y que lo que siempre se planteó para hacer una buena transmisión entre uno y otro, entre el servidor y el equipo, se llama un modelo que se llama OSI. Lo que hace es, cuando nosotros llamamos una petición, la aplicación se encarga de empaquetar la información, le genera unos cabezales para poder mandar la información, inicia sesión hacia donde nosotros queremos mandar la información, lo transporta a través de cualquier medio, inalámbrico, alámbrico, etc. Se comunica directamente con el dispositivo de red, que ya es algo más físico, lleva los datos hacia donde nosotros queremos realmente llevarlo y ya después se hace una transmisión, ¿no? Ya por medio de energía eléctrica. Eso es lo que se planteó, pero el TCP/IP es